El día de hoy yo quisiera continuar con esta serie de enseñanzas que hemos titulado La mayordomía bíblica, leyendo ese texto que hemos estado compartiendo al inicio de cada una de las enseñanzas y que está en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 33, en donde el Señor nos dice a todos, oiga bien, a todos y cada uno de los que hoy estamos aquí, sin excepción, a todos y cada uno de los que hoy estamos aquí sin excepción. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Más claro no pudo ser el Señor. Dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y hemos estado insistiendo que no es renunciar a todo para traerlo a los pies de un hombre autonombrado apóstol o autonombrado siervo de Dios, sino para traerlos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque a Él le pertenecen. Porque no somos dueños de nada, porque realmente no hemos creado nada, Aún los inventores no han hecho más que tomar de la creación de Dios y transformar esa materia que Dios mismo creó. Aún nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que fue Dios el quien nos hizo. De modo que desde nuestras vidas hasta nuestros bienes, todo lo que poseemos debe ser del Señor. Así como nuestra vida debe de ser traída a los pies del Señor para que primeramente la lave y la limpie de todos los pecados y la dirija, la gobierne, la cuide, la proteja, etcétera. Así también todo lo que tenemos debe de ser traído a los pies del Señor, de modo que nosotros pasamos a convertirnos en unos mayordomos solamente. Amén. Decíamos que Dios en su gran amor y en su infinita misericordia, Él desea que estemos conscientes, óigalo bien. Dios en su gran amor e infinita misericordia desea que estemos conscientes de que un día, todos los que estamos aquí presentes daremos cuentas a Él de nuestra mayordomía. Daremos cuentas a Él de nuestra mayordomía, ya sea en el tribunal de Cristo o el día del gran juicio del trono blanco, como se le ha llamado. Y es por eso que hemos estado deteniéndonos a hablar acerca de la mayordomía bíblica. Qué tan buenos administradores o mayordomos hemos sido, no solo de nuestras vidas, sino también de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo. Y hemos estado hablando acerca de ser buenos mayordomos o administradores de nuestra conducta. Y decíamos en nuestra enseñanza anterior que cuando nos referimos o hablamos de nuestra conducta, nos vamos a estar refiriendo a nuestro comportamiento, a nuestro estilo de vida, o a la forma de comportarnos o conducirnos en las diferentes circunstancias de esta vida o ante los diferentes estímulos de nuestro alrededor o en una situación determinada o específica. Y quisiera dar inicio el día de hoy haciendo una pregunta a todos y cada uno de ustedes. Y esta pregunta es, ¿cómo creen ustedes que debería de ser la conducta de un cristiano que es buen mayordomo de esta? Si estamos hablando de que Dios nos pedirá cuentas de nuestra mayordomía, de la conducta, o si estamos hablando acerca de ser buenos mayordomos de nuestra conducta o nuestro comportamiento, ¿cómo creen ustedes, cómo creen ustedes que debería de ser la conducta de un cristiano que es un buen mayordomo de esta? O bien, ¿cuál creen ustedes que es la conducta que Dios espera de todo cristiano que es un buen mayordomo de su conducta? Vamos a ver. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere participar? Debe ser humilde, ¿ok? Debe ser humilde. ¿Quién más? Andar como anduvo Cristo. Obedientes por acá, obedientes. ¿Quién más? ¿Perdón? Honestos, exacto, honestos. ¿Alguien más? Bueno, hay muchas formas y todas ellas están incluidas
en estas dos enseñanzas que hemos programado acerca de cómo debe de ser la conducta de todo cristiano, ¿verdad? Y cuál debe de ser la conducta que Dios espera de todo cristiano. Y cuando hablamos de cómo debe de ser la conducta de todo cristiano, yo quisiera retroceder el tiempo hoy. Y yo quisiera retroceder el tiempo al año 137 después de Cristo, para que cuando hablamos de la conducta o la forma de proceder los cristianos, veamos cuál era la forma de proceder, cuál era el estilo de vida o la conducta de aquellos primeros cristianos. ¿Habrá forma de saberlo? Claro que hay forma de saberlo. Ellos han dejado muchos escritos que algunos han recopilado, y uno de ellos es el doctor Eberhard Arnold. Él escribió un libro que se llama The Early Christians in Their Own Words, los primeros cristianos en sus propias palabras. Y este hombre en su libro, los primeros cristianos en sus propias palabras, él presenta en ese libro una carta que en el año 137 después de Cristo, un apologista y filósofo cristiano llamado Arístides escribió al emperador Adrián, en donde describe la forma de comportarse o la conducta de los cristianos en ese tiempo. Y yo quiero que pongamos atención. Este es un material del año 137 después de Cristo y que describe cuál era la conducta de esos cristianos, que por cierto es la misma conducta que Dios espera ahora. Dice: son los cristianos, oh emperador, quienes han buscado y encontrado la verdad. Ellos tienen sus mandamientos impresos sobre sus corazones. Ellos los guardan porque ellos viven en la esperanza y expectación del mundo venidero. Ellos no adulteran. Ellos no viven en fornicación. Ellos no hablan mentira. Ellos no guardan para sí mismos los bienes confiados a ellos. Ellos no codician lo que pertenece a otros. Ellos honran a padre y madre. Ellos muestran amor por sus prójimos. Ellos pronuncian juicios que son justos. Ellos no adoran ídolos en forma humana. Ellos no hacen a otro lo que a ellos no desearía que les hicieran. Ellos no comen la comida sacrificada a los ídolos, pues ellos son puros. Ellos hablan gentilmente con aquellos quienes los oprimen y de esta manera los hacen sus amigos. Ha venido a ser su pasión hacer el bien a sus enemigos. Sus mujeres, oh emperador, son puras como vírgenes. Sus hijas son castas, cariñosas y amables. Sus varones se abstienen de cualquier relación íntima que sea ilícita. Ellos se mantienen libres de toda impureza, pues ellos viven en la expectación de la recompensa que viene en el otro mundo. Ellos no adoran dioses ajenos. Ellos viven conscientes de sus pequeñeces. La benignidad de su naturaleza. No hay falsedad en ellos. Ellos se aman unos a otros. Ellos no descuidan a la viuda, a los huérfanos los rescatan de aquellos que son crueles con ellos. Cualquiera de ellos que posee algo, lo da. No de mala gana a quien no tiene. Si ellos miran a algún extraño viajero, ellos lo traen bajo su techo. Si alguno de ellos mira que alguno de sus hermanos pobres va a dejar este mundo, ellos proveen para él su entierro tan bien como él o ellos puedan. Y si ellos oyen que uno de sus hermanos es puesto en prisión o es oprimido por sus opositores por la causa de Cristo, todos ellos tienen cuidado de todas sus necesidades. Y si es posible, lo sacan libre. Si alguno entre ellos es pobre o viene a faltarle, mientras que ellos mismos no tienen algún sobrante, ellos ayunan. Ayunan 2 o 3 días por él.
De esta manera, ellos pueden así suplir a cualquier persona pobre de la comida necesaria. Ellos están listos para dar sus vidas por Cristo. Óigalo bien. Ellos están listos para dar sus vidas por Cristo, pues ellos guardan las palabras de Cristo con mucho cuidado. Su vida es una consagración y entrega total, como el Señor su Dios se lo mandó. Cada mañana, sí, cada hora, ellos dan alabanzas y honran a su Dios por todas las cosas buenas que le da. Ellos le dan gracias por sus alimentos y por lo que beben. Si alguno de ellos, quien es recto, pasa de este mundo, ellos se gozan y dan gracias a Dios. Ellos escoltan su cuerpo como si fuera simplemente moverlo de un lugar a otro. Y cuando un bebé es nacido a alguno de ellos, ellos honran a Dios. Y si sucede que el pequeño niño muere, ellos honran a Dios aún más, pues ha pasado a través de este mundo sin pecado. Esto, oh emperador, es la regla de vida de los cristianos. Y esta es su manera de vivir. Como hombres y mujeres quienes conocen a Dios, ellos piden a Él las cosas que son propias para Dios dar y rectas para ellos recibir. De esta manera ellos caminan en el curso de sus vidas. Ellos reconocen las buenas obras de Dios hacia ellos y ven que por causa de ellos el bien fluye sobre este mundo. Verdaderamente son ellos quienes han buscado y han encontrado la verdad. Y de lo que hemos entendido aquí, debemos concluir que solo ellos están cerca del conocimiento de la verdad. Con todo, ellos no claman en los oídos de las masas las buenas obras que ellos hacen. Por el contrario, ellos toman el cuidado de que nadie se dé cuenta. Ellos esconden sus dádivas como quien oculta un tesoro que ha encontrado. Ellos se esfuerzan por la rectitud, porque ellos viven con la expectación de ver a Cristo radiante y recibir de Él el cumplimiento de las promesas que Él les hizo a todos. Tome, oh emperador, sus escritos y léalos. Y usted verá que yo no he inventado nada aquí y que yo no he hablado como un partidario de ellos. Por el contrario, a través de leer sus escritos he llegado a estas firmes convicciones, también considerando el futuro de las cosas de las cuales ellos mismos dan testimonio. Es por esta razón que yo me siento urgido en declarar la verdad a aquellos quienes están listos para la verdad y listos para buscar el mundo del futuro. Es importante señalar que esta carta va dirigida al emperador, lo cual muestra que este testimonio de santidad y amor de los cristianos de aquel entonces era verdad. Si no lo fuera, yo creo que cualquier persona de la corte misma del emperador hubiera desmentido a este hombre fácilmente. Sin embargo, escribe alguien, y lo voy a leer también porque vale la pena leerlo a la luz de esta carta. Sin embargo, es de temerse, escribe alguien, que si algunos líderes de las denominaciones de hoy en día tuvieran que enviar una carta a algún gobernante para dar razón de quiénes son los cristianos, quizás tendría que escribir algún discurso como el que sigue. Son los cristianos, oh emperador, quienes han encontrado la verdad, pero no la hacen. Los mandamientos no los tienen impresos en el corazón, pues se refugian en que ya no hay necesidad de obedecerlos, pues ahora están bajo la gracia. Ellos pues siguen adulterando, fornicando, codiciando con los ojos, siguen en sus mentiras, oh emperador. Y oh emperador, no se diga la avaricia y los enojos, pero sepa
que aunque practican todos estos males, habitualmente ellos dicen y creen ser santos posicionalmente, pues cuando ellos aceptaron a Cristo fueron puestos en lugar santo. Así pues, oh emperador, cuando usted ve a estos cristianos cometer tales maldades, sepa usted que ya Dios no los ve en pecado, pues tan solo ve a Cristo en ellos, pues esto es lo que ellos creen y enseñan. Oh emperador, usted debería de comprender la conducta carnal de estos cristianos, pues como la carne es débil, como ellos afirman, pues siempre seguirán practicando las mismas maldades que los demás. Si se preguntara, oh emperador, en qué se distingue la conducta de los cristianos de la de los paganos, pues casi no hay diferencia y temo decir que en ciertos casos es peor en la de los cristianos. Pero la diferencia estriba, como ellos dicen, en que al ser perdonados por gracia, ellos tienen libertad para vivir como los demás y con todo tener asegurado el cielo en gloria. Es por todo lo mencionado aquí que podemos concluir sin lugar, dice este escritor, que podemos concluir sin lugar a dudas que esta es la supuesta religión que conduce al cielo, a la cual todas las personas deberían convertirse. Y lamentablemente esto es lo que muchos creen para justificar su vida de pecados. Y esto es lo que muchos viven. Ahora pasemos al año 155 después de Cristo y leamos lo que Justino, conocido como Justino Mártir, describe como la conducta de los cristianos en ese entonces en la ciudad de Roma. Y él escribe en el año 155 después de Cristo: nosotros, quienes acostumbrábamos tener placer en cosas impuras, ahora nos apegamos a la castidad solamente. Nosotros, quienes éramos aficionados de las artes mágicas, ahora nos consagramos a nosotros mismos al bueno e increado Dios. Nosotros, quienes antes atesorábamos dinero y posesiones más que cualquier otra cosa, ahora entregamos todo lo que poseemos a un tesoro para todos y lo compartimos con cualquiera que tenga necesidad de él. Nosotros, quienes antes odiábamos y matábamos unos a otros y ni siquiera compartíamos nuestro corazón con aquellos de otra tribu diferente, por causa de sus costumbres, ahora, después de la aparición de Cristo, vivimos juntos y compartimos la misma mesa. Ahora oramos por nuestros enemigos y tratamos de ganarlos a aquellos que nos odian injustamente, para que ellos también puedan vivir de acuerdo con las maravillosas enseñanzas de Cristo, para que ellos también puedan entrar y para que ellos también puedan recibir las mismas buenas cosas que nosotros recibiremos de Dios, el gobernador del universo. En ese mismo año, Justino sigue describiendo la conducta de los cristianos. Dice: muchos hombres y mujeres, quienes fueron discípulos de Cristo desde su juventud, permanecen castos, aunque ellos vivieron hasta la edad de 60 a 70 años. Y yo creo, y soy capaz de probar, que hay tales personas en todo grupo y clase de hombres. Esto sin mencionar la innumerable multitud de aquellos quienes, después de llevar la delantera en una vida licenciosa, se han arrepentido y han aceptado estas enseñanzas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Esta es la conducta de los cristianos de aquella época. Estas son las pruebas de que un cristiano, lejos de vivir vidas de práctica de pecado, al contrario, vivía vidas santas, vidas donde abundaban las buenas obras, el amor a Dios y el amor al prójimo, y aún estaban dispuestos a morir por Cristo. Yo quiero decirles que Justino Mártir fue asesinado en Roma, siendo Marco Aurelio el emperador romano, por causa de Cristo.
Él fue azotado y después fue decapitado por causa de Cristo, por rehusar sacrificar a otros dioses. Lo impactante, escribe alguien, es que en aquel entonces el evangelismo incrementaba y el número de creyentes aumentaba sin tener la necesidad de diluir el evangelio y sin la necesidad de traer de la música del mundo a la iglesia, sino ¿por qué? Dice el escritor, sino por el testimonio de vidas santas y de martirio por la causa de Cristo. Amén. ¿Cuál es el problema en nuestra época? El problema en nuestra época radica en que estamos rodeados de muchas personas que dicen ser cristianos, que dicen ser salvos por la gracia de Dios, pero son solamente cristianos nominales, es decir, cristianos solo de nombre. ¿Por qué razón? Porque nunca se han convertido a Dios a través de un sincero arrepentimiento y de una fe, en una confianza en Jesús como su Señor y Salvador. Y es por esta razón que hoy vemos personas que dicen ser cristianas, aún en el liderazgo en muchos lugares y aún predicando desde los púlpitos, que aún viven tristemente vidas de práctica de pecado, que viven para satisfacer los deseos pecaminosos de los ojos y de la carne, que viven amándose ellos mismos más que a Dios, que viven amando el mundo y las cosas del mundo más que a Dios. Y el problema es que, o lo grave es que estas personas, hombres y mujeres, están enviando un falso mensaje a todos los que les rodean. ¿Y cuál es este falso mensaje? Y este peligroso mensaje, que esta forma de vida, esta conducta que ellos reflejan cada día es, óigase bien, es la conducta aprobada por Dios o el comportamiento que Dios espera de los suyos como buenos mayordomos. Qué triste, qué triste. Es por eso que hoy yo quisiera que dejemos que sea Dios, a través de su palabra, quien establezca cuál es la conducta o cuál es el comportamiento que Dios espera de los suyos como buenos mayordomos de su conducta. Vamos a dividir esta enseñanza en dos. Y en esta primera parte, en primer lugar, yo quiero decirles que Dios espera que todos los cristianos, como buenos mayordomos de su conducta, anden en santidad. Punto. Lo primero es que anden en santidad o que sean santos. En la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, verso 11, Dios nos exhorta a través del apóstol Pedro diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y está hablando del fin de los tiempos, como veremos más adelante. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, la tierra, el universo y todo lo creado un día va a ser deshecho. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Óigalo bien. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en qué? En santa y piadosa manera de vivir. Aquí el apóstol Pedro está exhortando a todos los cristianos de ese entonces y aún a todos los cristianos de hoy en día a andar en qué? En santa y piadosa manera de vivir. Recordemos que la palabra andar, como ya mirábamos en nuestra enseñanza anterior, es usada como una metáfora para referirse a ¿qué? ¿Quién se acuerda? Para referirse a la conducta diaria, el estilo de vida de una persona o la forma de conducirse o actuar cada día mientras viva en esta tierra. Otra versión de la Biblia traduce 2 de Pedro 3:11 así: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios?
¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Ahora bien, ¿qué es andar en santidad o vivir una vida santa? La palabra santidad o santos proviene del griego hagios y es definida en el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento por W. E. Vine de la siguiente manera: separado. Y por ello, en la Escritura y en su sentido moral y espiritual, separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. Otra manera de definirlo por Vine es recto, santo, en oposición a lo torcido o contaminado. Y esto está comúnmente asociado con la rectitud. Otra forma de definirlo por Vine es poner aparte para Dios, santificar, hacer una persona o cosa lo opuesto al koinos o común. Poner aparte al creyente para Dios, para su uso exclusivo. Separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Separación para Dios y, ojo, la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Separación del creyente del mundo y en su conducta. Separación del creyente del mundo en su conducta por el Padre por medio de la palabra. Así que comenta W. E. Vine, la santidad o santificación es el estado al que Dios por su gracia llama a los pecadores. Es un estado, es un estado. El ser santo no es un título, es un estado, es una forma de vida, es un estilo de vida que se demuestra a través de la conducta que vivimos cada día. Y oiga bien esto, es un estado al que Dios, no un hombre, no la iglesia, es al que Dios en su gracia, oiga bien, en su gracia, llama ¿a quién? A los pecadores. Y oiga bien, y es un estado en el que comienzan su curso como cristianos. O sea, no es cuestión de que, bueno, pues ahí voy poco a poco dejando estos pecados, ¿verdad? Pues un día uno, otro día otro. Y bueno, en el tiempo del Señor, no sé, 10, 15 años, pues ahí yo, ¿verdad? Renuncio a esa vida de práctica de pecado. No, no, no. Dice, es el estado en que comienzan su curso como cristianos. Dios tiene poder para salvar, sí o no, pero también para santificar, sí o no. Y somos salvados y santificados por la misma fe en Cristo. Amén. Y una persona, el día que es salvada por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, ese mismo día también es santificada. En ese mismo momento es santificado por la gracia de Dios. ¿Qué más nos dice W. Vine? Nos dice, esta santificación, oiga bien, es la voluntad de Dios para el creyente. Es la voluntad de Dios para el creyente. No solamente es el estado al que Dios en su gracia le llama, es la voluntad de Dios para el creyente y es el propósito al llamarlo mediante el Evangelio. La santificación es aquella relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo. En otras palabras, si no hay santidad, no hay relación con Dios. Si no hay santificación, no hay relación con Dios. Punto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. ¿Qué más comenta W. Vine? Dice, la santificación denota que esa cualidad de ser santos se manifieste en la conducta personal. Por lo tanto, lo que está en consideración es el carácter. Es el carácter como se indica en las dos últimas definiciones de santidad o de santos que nos da W. E. Vine. De modo que, amados y amadas, es imposible, óigalo bien, es imposible ser cristiano sin ser santo. Y es imposible ser cristiano y ser santo
sin manifestarlo a través de nuestra conducta o nuestro comportamiento en la vida diaria. Lo voy a repetir. Es imposible ser cristiano sin ser santo, y además es imposible ser cristiano y santo y no manifestarlo a través de nuestra conducta o nuestro comportamiento en cada circunstancia de la vida diaria. Por esta razón, cuando el apóstol Pablo nos exhorta a andar en santa y piadosa manera de vivir o llevar una vida santa y obediente a Dios, él está refiriéndose a la conducta que debemos manifestar o reflejar siempre todos los cristianos, en todo lugar, en toda circunstancia. Y esta conducta es: muertos al yo, separados del pecado y del mundo, apartados por Dios y para Dios, para su uso exclusivo, y esto siempre y en todo momento, lugar y circunstancia, reflejando la conducta de Cristo cuando Él caminó en esta tierra como verdadero hombre. Y es que, amados y amadas, todo cristiano debe, no es una opción, todo cristiano debe reflejar una conducta santa por varias razones. La primera razón sería ¿cuál? ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué un cristiano debe reflejar una vida santa o vivir una vida santa? ¿Por qué razón? Por amor a Cristo, exacto. Porque Dios es un Dios santo y por amor a Cristo, por amor a Dios. Cristo es Dios. Podemos decir que la primera razón es por amor a Dios, por amor a Cristo. En la primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 5, verso 3, leemos: pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Porque mucha gente dice: ay, Señor, yo te amo. Ay, sí, yo amo a Dios. Y hasta a mí me dicen, ¿verdad? Sí, yo amo a Dios. ¿Y usted qué sabe? Este es el amor a Dios. ¿Cuál es? A ver, repita conmigo, ¿cuál es? Que guardemos sus mandamientos. Punto. ¿Cuál es el amor a Dios o la manera de manifestarle nuestro amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Además, que sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, sino algo muy delicioso, algo que genera placer obedecerlos. No es que, ay, es que tengo que obedecerlo, no, es algo que genera placer, es algo que es delicioso, vaya, por así decirlo, para el cristiano. Hay una versión de la Biblia que traduce 1 Juan 5:3, dice: amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Alguien escribió al respecto: los verdaderos salvados, óigase bien, los verdaderos salvados estarán caracterizados por un deseo de hacer la voluntad de Dios. ¡Qué verdad! Este hombre ya murió. Este hombre escribió en otra época, pero la verdad que él escribió aquí es válida para nuestras épocas y hasta que Cristo venga. Los verdaderos salvados, los verdaderos salvos estarán caracterizados por un deseo de hacer la voluntad de Dios. Y continúa escribiendo: nuestro amor por Dios se expresa en una bien dispuesta obediencia a sus mandamientos. Y es que los mandamientos del Señor son aquellas cosas que mejores son para nosotros y aquellas cosas en las que nuestra naturaleza se deleita de corazón. Y guardar sus mandamientos nos aparta del pecado, nos aparta del gobierno del yo, nos aparta del mundo para uso exclusivo a Dios. ¿Cuál es la segunda razón por la cual todo cristiano debe reflejar una conducta santa? La primera, por amor a Dios, por amor a Cristo. La segunda es porque somos hijos obedientes de un Dios santo. Y esto se olvida. ¿Cuántas personas dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios? Pero se les olvida que debemos ser hijos e hijas obedientes de un Dios santo. A veces a mí me preocupa por la forma como estas personas que dicen ser hijos e hijas de Dios, pero no viven vidas de obediencia,
y no están conscientes de que son hijos de un Dios santo, me preocupa cómo leen la Biblia. ¿Por qué? Porque en la primera epístola universal del apóstol San Pedro, capítulo 1, versos 14 y 15, Dios es claro a través del apóstol Pedro. Miren lo que nos dice aquí Dios a través del apóstol Pedro. Yo quiero que lo lean conmigo y que lo repitan. A ver, por favor, dice, ¿cómo qué? Como hijos obedientes. Dice, ¿son hijos míos? ¿Son obedientes? Dice Dios. Ok, entonces, como hijos obedientes, ¿qué dice aquí? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Sino qué? Sino como aquel que os llamó es que es santo. Miren lo que dice aquí, repita conmigo. Sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Oiga, yo no sé qué piensan estas personas que dicen ser hijos de un Dios santo, pero viven como diablos, viven todavía una vida de práctica de pecado. Yo no sé qué piensan cuando leen este texto, si este texto es claro y está hablando precisamente a sus hijos, a sus hijas. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Más claro no canta un gallo, más claro ni el agua, dicen en mi pueblo. ¿Sí o no? De modo que los hijos obedientes, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios deben de ser obedientes para comenzar. Y estos hijos e hijas obedientes, aquí leemos claramente, o Dios nos dice claramente, que no deberían seguir en los pecados que los caracterizaba en su vida anterior. Es más, ahora que son cristianos, deberían moldear sus vidas según la vida de aquel cuyo nombre llevan, ¿sí o no? Las cosas que hacían cuando vivían en su ignorancia deberían ser arrancadas, deberían ser quitadas de manera radical, ahora que han sido iluminados por el Espíritu Santo. Y así, en lugar de imitar el mundo, como hemos dicho, con sus modas y estilos, nuestras vidas deberían reproducir el carácter santo de aquel que nos llamó por medio de su evangelio. Óigalo bien, nuestras vidas deberían de reproducir el carácter santo de aquel que nos llamó por medio del evangelio. Amados y amadas, nunca se nos olvide que Dios es santo, santo, santo. Y si Él es santo en todos sus caminos. Y somos llamados a ser como Él, ¿sí o no? Y si queremos ser como Él, también hemos de ser santos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos y en todo lo que sentimos. ¿Sí está claro? O sea, no es algo que yo estoy demandando. No es algo que en este lugar se demanda, es algo que Dios demanda, así queda claro. Vamos a ver, es algo que Dios demanda, ¿sí o no? Es algo que Dios te está pidiéndonos. No yo, es Dios el que lo está pidiendo. Hay una tercera razón por lo cual todo cristiano debe reflejar una conducta santa, como buen mayordomo, y es no solamente por amor a Dios o porque somos hijos obedientes de un Dios que es santo, 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 sino porque es a ese estilo de vida que Dios nos ha llamado a vivir vidas santas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, leemos, pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Quiero leerlo de nuevo, yo quiero que usted lo lea y estos textos se queden grabados en su mente y si es posible los pueda anotar y los pueda meditar entre semana. Dice Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Y aunque el contexto aquí es el pecado de la inmoralidad sexual, esta verdad es ciertamente aplicable a cualquier otro pecado. A cualquier otro pecado que el ser humano pueda cometer contra Dios y contra su prójimo.
Por tanto, si Dios es un Dios santo y nos salvó para hacernos miembros de su pueblo santo, y Dios es un Dios santo y nos salvó para hacernos miembros de su pueblo santo, ¿cómo no debemos andar entonces en santa manera de vivir? ¿Cómo es digno del llamamiento a que hemos sido llamados? Una cuarta razón sería porque lo natural en la vida de todo cristiano es que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Si realmente Cristo ha venido a morar en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado el día de nuestra conversión, entonces lo natural en la vida de todo cristiano es que andemos, que nuestra conducta, nuestra forma de proceder sea como es digno del Señor. ¿Y cómo es esa forma de andar como es digno del Señor? Dice, agradándole en todo, ya lo leímos. Y lo quiero repetir de nuevo hasta que se nos grabe en la mente y en el corazón. Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Como es digno del Señor. Agradándole en todo. Pero además, ¿qué dice? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya lo decíamos, como es digno, como corresponde, como debería de comportarse o vivir todo cristiano, pero también, recuerden, como Dios espera o como Dios se merece que se comporten. Y hay hasta una quinta razón, y esta es por todo lo que va a suceder en la tierra y por todo lo que va a suceder en el universo cuando Cristo venga en su segunda venida. Leamos nuevamente en la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, pero esta vez incluyamos el verso 10. Además del verso 11 dice, fíjese bien lo que está diciendo Pedro, esto es digno de meditarlo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando ese día del Señor venga, ¿qué va a suceder? Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, es decir, de la tierra y del universo, fíjese, los elementos van a arder. ¿Y van a hacer qué? Van a ser desechos. Dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, va a ser un tiempo de juicio de Dios. Un tiempo de catástrofes a nivel mundial. Y dice el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo creo que aquí nunca hemos predicado acerca del día del Señor, sería bueno, pero también sería bueno que usted, no sé, buscara en su Biblia e hiciera un estudio personal acerca del día del Señor, y seguramente va a encontrar lo mismo que yo y todos hemos encontrado, que el día del Señor, más que un día, es un periodo de tiempo que abarca muchos años, pero va a ser un tiempo que se va a caracterizar, ¿por qué? Por juicio. Ya no se va a caracterizar por misericordia, como cuando Cristo vino por primera vez en la tierra. O por primera vez a la tierra. Va a ser un tiempo que va a comenzar con la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Y va a ser un tiempo que, lejos de ser de misericordia, va a ser de juicio. Y Dios va a juzgar a través de su Cristo, de su Mesías, ¿a quién? A todas aquellas personas que menospreciaron su invitación de arrepentirse y venir a Jesús para ser salvos. Eso usted lo puede leer en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Cómo Dios va a pagar en ese día de su juicio a las personas que se resistieron y de manera consciente y voluntaria menospreciaron su invitación de arrepentirse y venir y confiar en Jesús para ser salvos. Pero también yo quiero decirles que el día del Señor no solo va a ser un tiempo de juicio de Dios, sino un tiempo de destrucción definitiva de los cielos y la tierra actual con fuego. Pero no solo eso. Yo creo que aunque esto ya es terrible, lo más terrible es que va a suceder cuando nadie lo espere.
Va a suceder cuando las personas que no se han convertido a Dios más confiados estén de que esto no va a suceder y por tanto ellos no están en peligro y no hay nada que temer. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque dice que esto va a venir como un ladrón en la noche, es decir, cuando nadie lo espere, cuando todo el mundo diga paz, paz. Cuando todas las personas estén más confiadas que nunca, en ese momento va a venir Jesús. Va a venir Jesús. Y tristemente ya no habrá lugar para arrepentimiento. Porque muchas personas de manera egoísta, al ver estas señales que habrán con su venida, van a doblar rodillas y van a decir, ay Señor, sí me arrepiento, ay Señor, renuncio Señor a toda mi vida de maldad, de pecado, Señor, con que tanto te he ofendido, ay Señor, y te prometo que no lo voy a volver a hacer, pero perdóname, perdóname. Pero no, Dios no puede ser burlado, no, espérame, Dios no puede ser burlado, no os engañéis, dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. El que menospreció, oiga bien, el que menospreció la invitación que Dios le hizo, la invitación que Dios le hizo para venir a sus pies, con un corazón contrito y humillado, ya no estará más ahí. Ya no estará más ahí. Por cuanto Dios dice, ya pagará en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Cuidado. Si usted dice, el día que yo vea suceder eso, voy a doblar mis rodillas y me voy a entregar a Él, cuidado, no, Dios no puede ser burlado, no, mejor hágalo hoy, porque ese día solamente habrá retribución y pago, o retribución o pago, con pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, cuidado. Por esa razón, no en vano, es que el apóstol Pedro tiene un corazón lleno de urgencia y eleva su voz para decir, puesto que todas estas cosas han de suceder, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben andar ustedes en una santa y piadosa manera de vivir? A veces pienso que millones de personas que dicen creer en Dios, no le creen a Dios. Porque si creyesen en lo que Dios dice que sucederá en nuestro planeta y en el universo de forma catastrófica, realmente estarían tomando muy en serio el llamado de Dios por medio del Evangelio a arrepentirse y creer en Jesucristo como su Señor y único y suficiente Salvador. Pero no es lo que vemos a nuestro alrededor, ¿o sí? Entonces vemos que Dios espera que todos los cristianos, como buenos mayordomos de su conducta, seamos ¿cómo? En primer lugar, seamos ¿qué? Santos. Seamos santos. ¿Y queda claro? ¿Queda claro? En segundo lugar, Dios espera que todos los cristianos, como buenos mayordomos de su conducta, andemos en la verdad. Andemos en la verdad, o bien poniendo por obra las palabras de Dios. En el Salmo capítulo 26, verso 3, un salmo escrito por el rey David, leemos, porque tu misericordia está delante de mis ojos, ¿qué dice aquí? Y ando en tu verdad. Ya leíamos que andar es una metáfora para referirse a la conducta, al estilo de vida. Dice el salmista, el rey David, porque tu misericordia está delante de mis ojos, ¿y qué? Y ando en tu verdad.
Una versión de la Biblia traduce este salmo de la siguiente manera: pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable. Pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. Quiero decirles que en la Biblia, en los salmos, la palabra verdad, cuando se utiliza, como el caso del Salmo 26:3, esta palabra verdad se utiliza para referirse a la palabra de Dios, para referirse a sus mandamientos y su ley. De modo que lo que el salmista y rey David está diciendo a Dios cuando dice, y ando en tu verdad, es, estoy bien fundado, o estoy firme, o estoy perseverando y poniendo por obra siempre tu palabra. Es lo que dice. Y él sabía que Dios le miraba. Él sabía que Dios era testigo de su conducta, y aún así, por cuanto él conoce y sabe que ha vivido una conducta aprobada por Dios, y su vida no ha sido una vida de práctica de pecado, como lo leemos en la Biblia, este hombre puede decirle, y ando en tu verdad. Es decir, estoy firme, estoy perseverando y poniendo por obra siempre tu palabra, siempre tus mandamientos, siempre tu ley. Y esto debería ser de igual manera reflejado en la conducta de todos los cristianos hoy en día, ¿sí o no? ¿Por qué habría de haber diferencia? ¿Por qué habría de haber diferencia en David y en nosotros? El predicador y escritor inglés Charles Spurgeon escribió al respecto: algunos hablan de la verdad, pero es mejor andar en ella. Algunos prometen obrar bien en el futuro, pero sus resoluciones se desmoronan. Solo el hombre regenerado, óigalo bien, solo el hombre regenerado, el que ha nacido realmente de nuevo, el que realmente se ha convertido a Dios, el verdadero cristiano, solo el hombre regenerado puede decir, ando en tu verdad. Entonces Dios espera en primer lugar, en lo que respecta a nuestra conducta, que andemos en santidad, que andemos en la verdad, pero también en tercer lugar, Dios espera que todos los cristianos, como buenos mayordomos de su conducta, anden, y nuevamente está la palabra, anden, vivan, se comporten en amor, anden en amor. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 2, vemos cómo Dios exhorta a todos los cristianos ahora, no a través de Pedro, sino a través de Pablo, ¿a qué? A andar en amor. ¿Qué les dice? Mire, Efesios 5:2. ¿Y qué? Andad en amor. Pero no solo nos dice andad en amor, ¿qué más nos dice? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Realmente yo no sé qué piensan las personas cuando realmente no están llenos de ese ardiente deseo por entregar su vida a Dios. Y piensan que ser cristiano es nada más ahí desde su asiento o pasar al frente o no sé, en el bus o donde sea, en la oficina, repetir una oración de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador y ya. Yo creo que a la luz de lo que estamos leyendo es razonable pensar que ser cristiano es mucho más que eso. Sí, somos cristianos, somos salvos por la fe, eso está claro. Nadie es salvo por obras, pero somos salvos por la fe. ¿Para qué? Para reflejar una conducta, para comportarnos como es digno del Señor, decía ahí el apóstol. Para comportarnos como es digno del Señor. Y eso es andando en santidad, andando en la verdad. Y ahora se agrega un nuevo elemento. ¿Andando en qué? En amor. O como otra versión de la Biblia lo traduce, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Óigalo bien, vivan una vida llena de amor, siguiendo un ejemplo de Cristo. Menos que eso no es ser cristiano, no se engañe, por favor. Y cuando se nos habla de andar en amor o de vivir una vida llena de amor, es una vida llena de amor ¿a quién? Primeramente ¿a quién?
A Dios, primeramente a Dios, amándole con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Pero también amando ¿a quién? A nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro próximo, nuestro más cercano, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, la gente que nos rodea. Porque para mucha gente es fácil decir, pastor, yo vivo una vida llena de amor a Dios. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Y tu prójimo? ¿A quién dice? Sí, tu prójimo, su próximo, su marido. A ese diablo Dios no me manda amarlo, líbreme Dios, más bien ya ni quiero estar con él, no, espéreme. Ese diablo, como usted le llama, es el hombre que usted escogió para casarse. Ese diablo es su esposo. Y Dios manda que usted viva una vida llena de amor por su prójimo. Sí, no va a estar usted tolerando sus pecados, sino que va a estar usted orando, ayunando por él y dándole testimonio a él. Y cuando sea el tiempo de Dios y cuando venga palabra rema, palabra del cielo, palabra de Dios, usted va con respeto y mucho amor mostrarle lo que está mal. Pero eso, el que no sea convertido no significa que usted no le va a amar, mujer. O igual varón. Igual varón. ¿Cuántos varones dicen, ay, pastor, es que usted no sabe la mujer con la cual vivo? Mire, vengo aquí el domingo, escucho la enseñanza, quedo claro, me dispongo a entregar mi vida a Dios y ahí voy feliz todo el camino a casa, y cuando llego a casa y me encuentro con esta mujer que es un diablo. Ay, pastor, mire, se acaba todo. Se acabó todo buen propósito de entrega a Dios. Hasta ahí llegó la decisión. Ay, pastor, es que yo no sé qué hacer. Yo creo que para vivir una vida cristiana tengo que dejarla. Es el deseo de tu corazón desde hace tiempo. Y ahora la excusa es una excusa espiritual, ¿verdad? Es que no puedo ser cristiano viviendo con ella. Claro que puedes ser cristiano viviendo con ella. Claro que puedes ser cristiano viviendo con ella. Yo te pregunto, ¿puedes respirar viviendo con ella? Sí. ¿Puedes parpadear? Sí. ¿Tu corazón late viviendo con ella? Sí. Pues puedes ser cristiano. Porque así como Dios te da la vida para respirar y para parpadear y para que tu corazón lata, así también Dios te va a dar la fuerza y el amor para soportarla y perdonarla y orar por ella y ayunar por ella. Y también cuando venga palabra de Dios, no palabra tuya, ¿verdad?, sino palabra de Dios, palabra rema, en su tiempo y con amor y respeto hacerle ver lo que está mal. Amados y amadas, hemos sido llamados a andar en santidad, a andar en la verdad y a andar en amor, amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Y aquí la palabra amor que Pablo usa es un sustantivo en griego que es el sustantivo ágape. De modo que cuando se nos dice andar en amor, se nos está diciendo que vivamos una vida llena de amor ágape. ¿Y cuál es la característica de este amor ágape? Porque muchos dicen, no, pues yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, yo amo a mi padre, yo amo a mis hijos, yo amo a mi enemigo. Bueno, veamos si realmente le estás amando con este amor ágape que vemos en la Biblia descrito a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8. Dice, el amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es orgulloso, el amor no se envanece, no hay soberbia, no hay vanidad. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita o no se irrita fácilmente, como otras Biblias lo traducen, o no guarda rencor. ¿Qué más? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿El amor qué? Nunca deja de ser. ¿Por qué se van a divorciar? Dice el juez ahí al matrimonio. 5 años de casados. Es que ya no nos amamos. Espérese. El amor nunca deja de ser, dice aquí. ¿Cómo es que ya no tienen amor? ¿Cómo es que se acabó el amor? Porque nunca tuvieron el amor ágape. Porque nunca se convirtieron a Dios. Porque el fundamento de su matrimonio nunca fue el amor ágape, sino el amor eros o el amor sensual o sexual. Quizás el amor filos, el del afecto fraternal, pero no el amor ágape, este amor. Por eso déjenme advertirle aquí a las parejas que si el fundamento de tu matrimonio es el amor eros o el amor filos, se va a acabar, punto. Se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero si no te conviertes a Dios, tu esposo y tu esposa no se convierten a Dios, y Dios derrama este amor ágape en sus corazones por el Espíritu Santo, ese amor no va a estar en ustedes. Ese amor no va a hacer que el matrimonio de ustedes llegue hasta que la muerte los separe. Tristemente. Quizás alguien se pregunte,
y que debe motivarnos a andar en ese amor. Oiga, ese amor que se nos describe aquí es algo difícil de hacer, dicen algunos. Bueno, es que realmente no es tu amor, es el amor de Dios que Él mismo derrama en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Además, ese amor no proviene de ti, sino que es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo que leemos en Gálatas 5? Es amor, es este amor. Por eso no te preocupes, por tener este amor. Preocúpate primeramente por convertirte a Dios. Y cuando te conviertas a Dios en arrepentimiento y fe en Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador y Señor, entonces Dios va a derramar de su amor por medio del Espíritu Santo en tu corazón y vas a poder amar con este amor. Y te va a ser fácil, te va a ser natural, va a ser espontáneo. Y vas a amar no solo porque Dios ha derramado este amor en tu corazón por medio del Espíritu Santo, sino porque, como dice el apóstol, andad en amor. ¿Cómo qué? Como Cristo nos amó. ¿Qué debe motivarnos a andar en este amor? El que Cristo, nuestro precioso Salvador, nos amó primero. Nos amó primero cuando no le amábamos, pues vivíamos tristemente para amarnos a nosotros mismos, para amar los deleites temporales del pecado y el mundo, ¿sí o no? Seamos honestos. Nos amó primero cuando éramos rebeldes, viviendo solo para hacer nuestra voluntad, seamos honestos. Nos amó primero cuando éramos egoístas, ¿sí o no? Yo puedo decir amén, yo era egoísta. Yo no le amaba a Él, decía que le amaba, pero realmente no le amaba. Yo no amaba a nadie, solo me amaba a mí mismo. Porque Cristo, nuestro precioso Salvador, nos amó primero cuando éramos ingratos, malagradecidos. Y además de que nos amó primero cuando éramos todo esto y no merecíamos ser amados por Él, dice que por si esto fuera poco o no fuera suficiente para motivarnos a andar en ese amor con que Él mismo nos amó, dice que se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó, óigalo bien, se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo decía, el cual me amó. Y eso le impactaba, eso quebrantaba su corazón. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo espero que en la medida que cada uno de ustedes esté consciente de cuánto Cristo les ha amado primero y cómo Él se entregó a sí mismo por ustedes, pueda surgir en ustedes ese mismo sentimiento de amor y gratitud que había en el corazón de Pablo y que hay en el corazón de todo verdadero creyente, de todo verdadero cristiano. Ese amor que le lleva a amar a Dios, o que le lleve a usted a amar a Dios y a entregarse a Dios y a entregarse a su prójimo. Porque Jesús se entregó a sí mismo por nosotros cuando Él no estaba obligado y cuando no lo merecíamos, ¿sí o no? Pero también para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Para darnos ejemplo, para que nosotros nos entreguemos a nuestro prójimo, comenzando por los de casa. Eso es muy importante. Comenzando por los de casa, comenzando por los que nos rodean. Comenzando por los hermanos en Cristo. Finalizo con las palabras de Charles Meix, que escribió allá en los años 1700. Los otros, Señor, que este mi lema sea. Los otros, Señor, que este mi lema sea. Ayúdame para por otros vivir, para vivir para ti. Ayúdame para por otros vivir, para vivir para ti. Cerremos nuestros ojos. Hemos analizado cuál era la conducta de los cristianos del primero y segundo siglo.
una conducta aprobada por Dios y una conducta que no debería de ser diferente a la que Dios demanda, a la que Dios exige de toda persona que realmente es cristiana hoy en día. Y hemos analizado a través de la Biblia solamente algunos aspectos de la conducta que Dios espera y que Dios se merece de todo cristiano. 3 para ser exactos. Debemos andar en santidad, debemos andar en la verdad y debemos andar en amor. Y yo pregunto, ¿ha actuado usted como estos cristianos de la iglesia primitiva, de la iglesia del siglo I y del siglo II realmente? ¿Usted realmente considera que desde el día que le entregó su vida a Dios, y que por cierto dice ser cristiano, ha vivido como estos cristianos vivieron? Es más, ha vivido como Dios espera. Como Dios espera que usted viva, conforme a su palabra. ¿Ha actuado usted de acuerdo a estos principios de conducta que hasta aquí hemos examinado? Santidad, andar en la verdad, andar en amor, el amor de 1 Corintios 13. Yo deseo que recuerde, antes de contestar a estas preguntas, que usted debe ser honesto y valiente, porque no solamente Dios es testigo de su manera de vivir, sino que los que le rodean son testigos de su manera de vivir. Yo quiero que usted tenga en cuenta que Dios le ha visto y que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Recuerde esto antes de contestar estas preguntas. Pero también quiero que recuerde que usted va a responder a estas preguntas un día delante de Dios, no delante de mi presencia, no. Delante de Dios cuando Él le pida cuentas de su mayordomía o cómo usted se condujo en esta tierra. Piénselo. Piénselo y quiera Dios que al ser usted honesto, valiente, quiera Dios que al reconocer que realmente no ha sido así en su vida, que esta no ha sido su conducta en su vida, realmente usted permita que sea el Espíritu Santo el que continúe esa obra en usted de convicción de pecado. Que sea Dios a través del Espíritu Santo el que esté poniendo en usted, como diría el apóstol San Pablo, esa tristeza que es según Dios, por haber defraudado a Dios, por haber pecado contra Él y su prójimo, por no haber vivido de esta manera. Esta tristeza que es según Dios, que le lleve al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo como su Señor y único y suficiente Salvador. Para que realmente usted pueda aprovechar esta oportunidad que Dios le está dando y para que usted pueda vivir este estilo de vida que Dios espera y que Dios se merece, porque Dios no ha hecho otra cosa más que amarle. Dios no ha hecho otra cosa más que amarle, más que hacerle el bien. Que sea usted meditando a lo largo de toda esta semana acerca de estas verdades que está usted escuchando y sea el Santo Espíritu de Dios el que esté convenciéndole a lo largo de toda esta semana, no solo hoy, no solo aquí, sino que a lo largo de toda la semana. Si realmente usted ha sido un buen mayordomo de su vida, de sus pensamientos, de sus palabras, de sus sentimientos, de su cuerpo y ahora de su conducta, y que esto realmente le lleve a arrepentirse y a creer en Jesús como su Salvador y a convertirse a Él. Gracias te damos, Dios, por tu gran amor y por tu misericordia, por cada persona que has traído, por cada persona que ha estado escuchando y por cada persona a quien tú has confrontado en tu amor y tu misericordia y por cada persona que realmente está siendo honesto, está siendo honesta, está siendo sincero, está siendo sincera con él mismo, con ella misma y que está dispuesto, Señor, a reconocer que su conducta no ha sido como tú te mereces, como tú
estableces en tu palabra y que eso les lleve a poner un alto en sus vidas y no solo a poner un alto, a arrepentirse y pedir perdón de corazón y empezar a vivir con tu ayuda esa vida nueva, esa vida que tú esperas y tú te mereces. Padre, así sea, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén.